Perfecto. Bien, chicos, buenas tardes de nuevo. Entonces, comienzo a grabar la clase desde este instante. En primer lugar, tienen que eh, saber que el día de hoy vence el plazo para poder enviar el control de lectura. Eso es lo primero. El día de hoy vence el plazo. ¿Ya? Eh, Segundo lugar, reglas del curso, como les estaba diciendo. Primero, tienen que mantener las cámaras encendidas para verificar que estamos trabajando. Segundo, entienda que esta es una clase, no es la única manera de hacer clases, pero sí es una clase. Por lo tanto, en una clase a usted se le puede pedir que trabaje, como se puede pedir que lea, como se le puede pedir que haga una tarea en el momento, que interactúe, etcétera, ¿no? Es una clase más como cualquier otra. Eh, por regla, no utilice mal los implementos que hemos ido desarrollando. Eso quiere decir que trate de no interrumpir a los docentes, no utilizar la plataforma para otras cosas, porque en el fondo es cosa de todos y para todos que estemos trabajando en esto, ¿ya? Profe. Supongo que ustedes como segundo medio ya no lo van a hacer, ¿no? Pero sí es importante mencionarlo. Supongo que eso le quedará a los niños, no sé, de séptimo, octavo año, si es que ustedes no le correspondería estar haciendo bromas o cosas por el estilo porque no son niños. Eso. Y por último, antes de comenzar la clase y entrar de lleno ya al contenido, eh, quiero saber eh, si han ido pensando un poco, y si no, ¿por qué no? eh, Sobre qué tienen pensado a realizar el próximo año. Usted sabe que el próximo año ya entra de frente a los electivos, y no estoy exagerando con preguntárselo porque estamos a semanas de terminar el primer semestre. Profe, Cuénteme. dos preguntas. Primero, ¿eso de la cámara es obligación o es opcional? No, es obligatorio porque es parte del curso. Ahora, yo no creo que vaya a tener un docente así como en esto de que si no la pone lo repruebo, no, pero sí entienda que es un tema de clase para poder observarlo en la cara, ¿no? Eso. ¿Qué otra Profe, cosa, Sofía? ¿que este año se va a tomar en cuenta o para el... o qué? ¿De qué cosa? ¿La asistencia o el año? No, por ejemplo, el año, así lo aprendido, todo eso. O para el Mire, próximo año vamos a empezar directamente con tercero medio. Sí. yo soy del pensamiento y creo que nosotros estamos tratando como docentes, tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para que usted efectivamente llegue a tercer año, por lo menos sabiendo las características básicas de lo que fue segundo. La verdad, Sofi, y se lo quiero decir con mucho respeto, eh, no tenemos ninguna orden de parte del ministerio. Usted sabe que los que realmente deberían decir eso es el ministerio. Mm. Nosotros como colegio, ¿qué decidimos? Decidimos que nosotros vamos a continuar nuestro año escolar, vamos a pasar lo que nosotros consideramos como docente, lo menos que usted debería saber, eh, a fin de no perder o que nadie tenga que perder un año. ¿Me entiende? No hay nada oficial. Lo único que hemos escuchado es que el ministerio sigue insistiendo con que quiere volver a la sala, y sabemos que es impensado, chiquillos. O sea, yo por lo menos los quiero mucho, los extraño, pero es impensado hacerlos volver a sala. Eso no, yo creo que ningún profesor le va a decir que sí, que volvamos, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo funcionamos nosotros como colegio? Acuérdense que nosotros vamos a funcionar con dos módulos. Se lo saben, ¿cierto? Porque todos los profesores van a funcionar igual. ¿Sí o no? Para explicárselo. Explíquelo. Ya, los módulos son dos módulos que todos los profesores en todos los ramos les van a pasar. ¿Ya? Entiéndalo como que fuera unidad uno, unidad 2. ¿Se entiende? Así de fácil, unidad uno, unidad 2. ¿Ya? Todos los docentes de cualquier área, el que sea, les va a pasar esos módulos. ¿Cuántas notas van a tener esos módulos? Cuatro notas. ¿Ya? El módulo uno ya deberían tenerlo evaluado ustedes.
¿Cuáles son las notas del módulo uno? ¿Se acuerdan cuando hicimos la unidad cero o no? Ya, es que igual fue hace como 3 meses, así que lo entendería si no lo recuerdo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, usted ¿Sí? mandó una Sí. evaluación. Sí, muy bien, que fue una evaluación que tenía que ver con alternativas. ¿Se acuerdan que tenía solo una Sí. pregunta de desarrollo que estaba al final? Esa es una. Para que lo entienda, esa es como la unidad cero del módulo uno. Y la segunda nota es el control de lectura que usted ya mandó. ¿Me entendió la idea? Ya, ahí tiene 2 notas. Tercera nota, el lenguaje va a ser el control de lectura que sube hoy. Y cuarta nota va a ser un trabajo final que ya se lo voy a estar enseñando la próxima semana. Ahí tiene las 4 notas y con eso cierra el lenguaje. Todos los profesores deberían actuar igual. Obviamente no en controles de lectura, pero sí teniendo 4 notas, donde 2 notas son del primer módulo y 2 notas son del segundo. Ahora, tal como se lo mencionaba en reunión a sus padres, ¿cómo vamos a evaluar como docente? Nosotros como docente tenemos las notas, entienda eso. No es que los profes no tengamos notas, sí tenemos las notas. Pero, como le decía a la Sofi, el ministerio no nos ha dado ninguna orden de cuándo entregar esas notas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a entregar esa nota como conceptos. Eso es. ¿Se acuerdan de los conceptos, no? Adecuado, inadecuado, suficiente, insuficiente. ¿Se acuerdan? Sí, ya, perfecto. Eso. ¿Quién iba a preguntar? Yo. Sofi. Sí. Los profesores, Ujú, cuando, por ejemplo, yo sé que usted hace pruebas evaluadas, así como el plan lector, ujú. pero ¿los otros profes ya hicieron evaluaciones o solo están tomando actividades? Se supone que la evaluación que yo le estoy nombrando es para todos. Para todos. Ahora, lo que usted menciona actividad es muy importante que lo diga, Sofi, porque la evaluación tampoco es 100% de que usted haga el trabajo y ya. Ojo con eso. Yo le puedo pedir un trabajo, usted no me participa en ninguna clase, no se conecta a ninguna clase y se saca un 7 en el trabajo. Ya. Ese 7 va a ir promediado con un cuadrito que evalúa justamente que usted se conecte, que participe. ¿Me entiende? Así que ojo con eso. Todas las actividades que están haciendo todos los docentes son evaluadas. La evaluarán como un trabajo final o la evaluarán como una actividad, pero va evaluada. ¿Ya? Entiendan eso. Ahora, otra cosa, como les digo, es que hablemos de la nota, porque todo lleva nota. Lo que pasa es que por el minuto no se le están diciendo nomás. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna ordenanza clara del ministerio. Pues, eso. Ahora, le dijeron ya a los apoderados que ya estamos separados en primero y segundo. Profe, ¿y con el libro, el que viene ahora? Eso es lo que le iba a decir. Pues mire, le dijeron a sus apoderados que nosotros ya tenemos destinado cuál es el primer semestre y el segundo semestre, ¿cierto? ¿O no les dijeron? ¿No? Ya, mire, nosotros la segunda semana de julio estamos cerrando el primer semestre, ¿ya? Con estas 4 notas que le estoy mencionando. Y partiendo de ahí, se inaugura el segundo semestre con 6 notas, a diferencia del primero que son 4 notas. En esas 6 notas va a ir el próximo plan lector. ¿Lo dije bien? Sí. Bacán. Eso. Ahora, Kitty, la verdad, y Sofi, que se los veo como más preguntando el tema, la verdad, yo soy bien sincero, yo cuadré todo esto en medida que recibimos la orden. Eh, pero mejor pregúntele directamente al profesor. Mañana tienen martes de ciencia, pregúntele directamente al profesor de ciencia y dígale, profesor, ¿cómo usted va a poner las notas? Y listo. Porque lo que sí va a pasar es que son 4 notas, pero el Profe, modo que él lo haga depende de él. ¿Ya? Martín, ¿cómo está? profe, Súper bien, bien, ¿y usted? buena foto, buena foto. Mm, gracias. Le quería preguntarle, cuando termine el primer semestre, ¿va a empezar al tiro el segundo o va a haber, o sea, que las vacaciones de invierno ya se tomaron en abril, entonces va a empezar al tiro apenas termine el primero? Una excelente pregunta, Martín. De hecho, se acaba de ganar una décima por esa pregunta.
que es la mejor pregunta. Evana. No, pero ya empezamos mal, pues Martín. Yo soy profesor de lenguaje, ¿cómo se le ocurre responderme de esa forma? Perdió la décima, Martín. Ah, Bueno, sí. malísimo. Ya, sigamos. Martín, no, hay como una semana de, no sé si llamarle vacaciones, como una semana de paralización de actividad. Martín, ¿me escuchó? ¿Sí? Sí, que Ya, estoy muteado. perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros terminaríamos nuestro semestre la semana de gracia, que es el 10 al 14 de agosto. E insisto, no sé si llamarle vacaciones. Y luego de eso comenzaríamos el 17 de agosto, el día más importante del mundo. Comenzaríamos el segundo semestre. Eso es, Martín. Martín, ¿bien? ¿Qué pasó? Me- Sí, entendí. Perfecto, Martín. Si me deja hablando solo, le voy a quitar una décima más. Ah, Ya, eso, chicos. ¿Clarita todo el tema? Sí. Uy, Esteban lo leí recién, perdón. Eh, eso. Quiero dejar claro, sumamente claro, esos temas para que ustedes también sepan cómo va trabajando. Todos trabajamos con dos módulos, todos los docentes evaluamos con 4 calificaciones y todos los docentes les vamos a estar entregando niveles de logro de esas calificaciones hasta que podamos dar una retroalimentación de esas calificaciones. Eso es. ¿Bien? ¿Todo bien? Genial. Eso pues. Ahora, vamos al contenido y ojo porque de aquí va a salir el trabajo que tiene que realizar. Acuérdense que viene un trabajo. Todos tienen un cuaderno a mano y si no lo tiene, ténganlo por favor. ¿Cuándo Le van voy a a poder. entregar el trabajo, profe? ¿Cuál trabajo? ¿El con nota que dijo que iba a venir ahora? Quiero entregarlo la próxima semana, pero no porque se la voy a pedir la próxima semana, sino porque quiero que tengan así mucho tiempo para poder diseñarlo. Entonces, el plan lector es lo mismo que el trabajo, ¿no? No, porque el plan lector son las 3, 4 preguntas que le hago siempre. El trabajo va a ser que usted haga literalmente un trabajo de cualquier otra cosa. Estoy todavía pensándolo, pero creo que va a ser con grabación. Creo. ¿Ya? Ahí estoy pensando bien el trabajo final. ¿Se acuerdan que el año pasado también le hice hacer un par de trabajos, no? Fue esta cuestión del tríptico, si no me equivoco. ¿No se acuerdan del tríptico? Sí. Sí, un tríptico. Sí, Sí. por ahí yo De creo que Perseo y algo Medusa. se me va a ocurrir. Sí, ese mismo. Mira, parece Claudio, que esté muy bien. Eso, algo así va a ir. No sé si el mismo, pero algo así va a ir. ¿Ya? Ah, lo último, control de lectura. La idea, yo ya lo mandé, ¿cierto? El próximo control de lectura. El próximo libro. ¿Lo mandé o no lo mandé? El libro me lo mandó a mí Sí, y lo perfecto. mandé al grupo de vuelta. Eres la mejor, Sofía. Ese libro, ojo, la idea es que al 6 de julio usted ya lo tenga leído, ¿ya? No porque le vaya a hacer la prueba el 6, de hecho probablemente va a ser el 13, eh, sino porque usted sabe que generalmente la clase antes de la prueba yo hago una clase, y la idea es que lo tengan leído para que me puedan consultar todo, ¿entiende? Lo otro es que va a ser un trabajo de las 3, 4 preguntas y también van a tener mucho tiempo. Aún así, prefiero que lo tengan leído, ¿ya? Para que podamos contrastar y compartir opiniones. Desde ahora voy a dejar esto para que lo puedan divisar. Lo tienen a mano en todo caso, ¿ya? Ahora sí pueden silenciarlo. ¿Ese lo mandó? Sí, está en el correo de segundo medio. Ya voy a dejarlo ahí para que podamos ver qué es un ensayo. Supongo que todo el mundo se acuerda de lo que es un ensayo. Supongo que también los chicos nuevos que llegaron al curso también lo recuerdan. Básicamente el ensayo es que usted defienda un tema que usted selecciona, ¿no? Y este tema lo defiende siempre a través de argumentos. Por lo tanto, lo primero que usted debería poner en su cuaderno es que no es lo mismo una opinión que argumentar.
Eso es lo primero que usted debería saber. No es lo mismo opinar que argumentar, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? Que una opinión es algo que uno como persona cree, mientras que cuando uno lo argumenta es con hechos que sí o sí Muy, pasaron. muy bien. De hecho, sí, es la principal diferencia. Si alguien pregunta, ¿qué es más fácil, opinar o argumentar? Claramente es opinar, ¿no? Y de esto, prueba de eso es que usted, perdón si ofendo a alguien, pero prueba de eso es que usted tiene los matinales llenos de opinólogos, gente opinando, gente que no sabe del tema, pero que es lo que cree, lo que siente, lo que piensa. Eso es opinar, ¿no? Según lo que yo creo, lo que yo he vivido, doy una serie de opiniones. Argumentar es distinto. Cuando yo argumento, yo realmente doy bases, doy hechos, doy ciencias, cosas ciertas de fondo. Si me pregunta a mí, se lo he dicho varias ocasiones, pero se lo voy a repetir. eh, la verdad es que yo no le pido que bajo ningún pensamiento crea como yo. Yo le pido que argumente su pensamiento, que es distinto. No debería pasar nunca que si usted a un profesor le dice argumente de algo y se lo cobre malo, a no ser que el argumento esté malo. Pero jamás debería estar malo si es lo que yo no pienso. ¿Se entiende, no? Aunque sabemos que mucha gente lo interpreta de esa forma. ¿Ya? Eso es lo primero. El ensayo entonces es un tema escogido que es argumentado. Eso es lo primero. Eh, la argumentación de un ensayo se presenta en dos características, ¿no? Para que vayan anotando en su cuaderno. La argumentación de un ensayo, en primer lugar, tiene una característica externa y en segundo lugar tiene una característica interna, ¿no? Una característica externa y una característica interna. Eh, ¿Qué es externo? De un texto, a eso nos referimos, porque si yo le digo externo, obviamente es lo de afuera, ¿no? Pero ¿qué es en un texto algo externo? Una característica externa. ¿Alguien? La estructura. Sí. Cuando nosotros hablamos de característica externa, quiere decir que cualquier texto que sea de ese tipo lo tiene que tener. No importa en qué sentido, no importa en qué ramo, no importa en qué asignatura, pero tiene que tenerlo. Les voy a poner el ejemplo práctico. Voy a poner acá el ensayo entonces. El ensayo, en su característica externa o en su estructura externa, voy a poner aquí, externa, tiene que presentar tres partes principales, ¿no? Que todo el mundo se la sabe. Es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Todo el mundo sabe eso, ¿cierto? Supongo que no he dicho nada raro y todo el mundo sabe que eso es lo que lleva a un ensayo, ¿no? ¿Es importante? Sí, es de suma importancia, puesto que el texto que sea, siempre y cuando le pidan comprobar algo, va a llevar eso. Pongamos un ejemplo, si a usted le piden en biología, le dicen defienda tal punto, probablemente le van a hacer un informe. Supongo que a muchos de ustedes ya se lo han pedido. ¿Y el informe qué debería llevar? Esas tres partes, ¿cierto? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Yo le digo, defienda su postura en tal parte, usted tendría que pensar al tiro, introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Indistinta del tema que sea, del ramo que sea, de la asignatura que sea. No he dicho nada raro, ¿cierto? ¿No? Genial. El problema, el problema es que en el texto, en su interno, en su característica interna, va a tener distintas partes, ¿ya? Entonces, cuando es interno, nosotros decimos que la introducción debe presentar una tesis, ¿cierto? Que un desarrollo debe presentar argumentos y que una conclusión debe presentar un cierre. Eso es lo que nosotros llamamos característica interna de una. Que una introducción presente una tesis, que un desarrollo presente argumentos y que una conclusión presente cierres. Eso es lo que nosotros llamamos característica interna del ensayo, ¿no?
Por supuesto que entre las características más importantes va a ser que va a ser de una relación dialógica, porque en el fondo converso con la persona que está leyendo, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una tesis? De a uno. ¿Alguno? ¿Nadie quiere opinar? ¿Qué es una tesis? Es como. Profe, ¿podría La repetir lo tesis no anterior? es. ¿Sí digo aquí, Chi? La tesis no es como. En parte es como un resumen, ¿o no? ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero es que no es... Es Yo sé lo como que una quiere decir. opinión científica, ¿o no? Sí, por ahí va mejor. Por ahí va mejor. Es que es lo que quiere decir la Quiche, pero no es esa la palabra. Y sí, tiene que ver con un argumento científico. Es como la presentación del argumento. Sí, por ahí va mejor. Lo van a notar tal cual. La tesis se entiende como la afirmación que usted va a defender dentro del texto. La afirmación que usted va a defender dentro del texto. ¿Cierto? Eso es lo que se entiende, nosotros entendemos como tesis. Eh, y voy a explicar un par de características de eso. No para que lo anote, sino para que lo sepa, de conocimiento general. Por ejemplo, en un texto científico, en un texto biológico, en un texto químico, en un texto físico, de ciencias naturales me refiero. ¿Cómo se llama la tesis? ¿Alguien? ¿No? ¿Cómo se llama la tesis en un texto de ciencias naturales? En un texto de química, en un texto de física, ¿no? ¿Ninguno? ¿Podría ser el experimento? Sí, ¿cómo se llama la tesis dentro de ese experimento? ¿Se acuerdan que la tesis, cuando hago el experimento quiero comprobar algo, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero comprobar con ese experimento? La hipótesis. Exacto, muy bien. Entonces anótelo ahí para que lo tenga siempre presente. Cuando yo escribo un texto, por ejemplo, como dice la compañera, quiero hacer un ensayo donde voy a demostrar que tal experimento comprueba mi tesis. Cuando yo lo hago en el ámbito científico se llama hipótesis, ¿no? Es lo mismo, si usted se pone a pensar, es donde usted va a comprobar que efectivamente eso se da, eso ocurre, eso pasa. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? ¿Bien? Ahora, si usted lee la definición que acaba de anotar, se va a dar cuenta que puso afirmación que voy a demostrar. Y aquí viene mi pregunta. ¿Por qué afirmación? ¿Por qué afirmación? Porque no se podría defender algo que no que fuera negativo. Excelente. De hecho, se acaba de ganar una décima que le quité a Martín por eso. Sí, Gracias. sí, no se puede, chicos, y eso para que lo anoten. En ningún debate sobre ninguna postura, y siempre que hablemos de una postura más o menos científica, ojo, científica no quiere decir solo de ciencias duras, sino de un método científico, jamás usted podría probar algo en negativo. Eso no se puede hacer, nunca. Anótelo, por favor, porque cuando le llegue a tercero y después pasa a la universidad y le digan haga un ensayo, usted jamás puede probar algo en negativo. ¿Se entiende la idea de probar algo en negativo? Seamos prácticos, mire, por ejemplo, yo le digo, en mi texto voy a comprobar que el trap ha sido una evolución del reggaetón. ¿Se entiende? Estoy probando en afirmativo, voy a probar que ha sido una evolución. Yo jamás podría decir en el texto voy a probar que este ritmo no es una evolución. ¿Por qué? Porque la tesis siempre se aprueba en afirmativo, ¿cierto? Yo voy a probar algo que sí ocurrió, no puedo probar lo que no ocurrió,
porque en ese caso tendría que usted también ponerse a probar lo que existe o no existe. Y hasta donde yo sé, lo que no existe no se prueba. ¿O sí? No, po. O sea, es el juego del lápiz. Los chicos que estuvieron conmigo y los que vienen de afuera, ¿nunca le hicieron el juego del lápiz? ¿El juego filosófico del lápiz? No, ¿No? Que no. es mostrar un lápiz, le muestran un lápiz y le dice, aquí tengo un lápiz, y ahora no te lo muestro. ¿Tengo un lápiz, sí o no? Entonces, ahí está el juego. Mm, Porque en el fondo yo tendría que ser yo el que te demuestre que lo tengo y no tú el que demuestres que no lo tengo. Ahí está el juego científico, ¿no? ujú. ¿Ya? Hasta acá todo bien, ¿no? Sigamos con el texto. Hay un pequeño texto que se llama Chile, País de Rincones, que es uno de mis favoritos de La Torre, porque en el fondo establece la necesidad sobre hablar de que Chile no es uno, ¿no? De que Chile realmente eh, es una angosta franja de tierra que está separada y seccionada no por las fronteras artificiales que hemos hecho nosotros, sino por la cultura que existen dentro, ¿cierto? Y prueba de eso, usted se dará cuenta, es que los climas alrededor de Chile son muy distintos, las tradiciones alrededor de Chile son muy diferentes, las vestimentas en distintas partes de Chile son muy distintas, y hacia esto es lo que aporta Mariano Latorre. Eso lo leemos. Yo sería partidario de leerlo en voz alta. ¿Hay alguien que se ofrezca? ¿Quién se ofrece para no tener que obligar, por favor? Ya yo lo leo. Gracias. La voy a detener, no se preocupe, si no lo va a leer entero. ¿Ya? Pero me agranda un poco el power. Sí, sí, sí. Espera. Ahí. Qué espectacular esto que podamos compartir en vivo. Es como bien. Bueno, ya, no importa. Dele. Chile, país de rincón. Pluralidad de rincones y pluralidad de almas en cada rincón. No me lo mueva, que así no puedo leer. Perdón. La multiplicidad es el carácter del paisaje chileno. Y múltiple es también la psicología. Así se Ujú. pronuncia, nunca he podido No se dice estudiar. psicología nomás, Ah, pero psicología. hoy en día de hecho la quieren eliminar. Después le cuento. Dile nomás. Ah, bueno. De su poblador. Ujú. Pero paisajes y hombres son uno en su no puedo decir la palabra. Pluralidad. Pluralidad. Por eso es difícil, si no imposible, plasmar un arquetipo de raza, desde el punto de vista artístico. Se advierte, sin embargo, desde la colonia en el chileno de características contrarias, separadas casi siempre en tipos diferentes, pero a veces coincidiendo en el mismo individuo y que explican las reacciones personales y colectivas del hombre de Chile. Perfecto. ¿Qué es ahí? Leímos dos pequeños, muchas gracias. Oye, muy bien leyó. Eh, Leímos dos pequeños párrafos. Y desde acá usted ya se puede dar cuenta cuál es la tesis del texto. ¿Cuál es la tesis que plantea el texto? La, como la diversidad de paisaje. Sí, pero está aquí, mire. Sí, de hecho dice, mire, pero paisaje y hombre, ¿no? Y fíjese lo que plantea él. Es difícil, si no imposible, plasmar un arquetipo de raza. ¿Qué será un arquetipo? ¿De a uno? ¿Nadie sabe lo que es un arquetipo? ¿No? ¿Sí? Voy a leer porque a lo mejor alguien lo escribió. A ver. ¿No? Sí, Max. Cuando nosotros hablamos de arquetipo, hablamos de un personaje dentro de una obra, por ejemplo, un libro, una película, que es este personaje que presenta todas las características generales que nosotros juramos que alguien tiene. Así, por ejemplo, cuando vemos Los Simpsons,
y aparece el cocinero que es italiano y que tiene un local de pizza y que hace pasta, eso lo entendemos como un arquetipo porque en el fondo generalizamos como si todos los cocineros, todos los italianos fueran exactamente iguales, ¿no? Entonces, cuando el texto me dice plasmar un arquetipo de raza, lo que está planteando en el fondo es decir que en su tesis es totalmente imposible hablar de un individuo chileno como un general, ¿no? Como que todos los chilenos somos iguales. Eso es lo que me plantea el texto. Segunda pregunta, segundo párrafo. ¿Cuál es el argumento más fuerte que tiene? ¿Alguno? Segundo párrafo. ¿Cuál es el argumento fuerte que tiene? ¿Su universidad? Si se da cuenta, y aquí textual se lo voy a marcar, apague los micrófonos, por favor. Eh, Siempre presentan dos características contrarias. O sea, si bien es difícil hablar de que hay un tipo de chileno, un arquetipo de chileno, dice el texto, siempre pareciera desde la colonia que nos hablan de dos ideas contrarias. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Dos tipos diferentes, ¿cierto? ¿Y cuáles son estas ideas? Es que una está enraizada en la tierra y es conservadora, la otra es indeterminada y casi siempre anárquica. La primera es lo que nosotros conocemos como guaso y la segunda es lo que nosotros llamamos como roto. ¿Se entiende lo que plantea el texto, cierto? Voy a ponerme acá, ahora sí. ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Sí? No. La tesis es entonces que no podríamos generalizar con un arquetipo y el argumento más fuerte es que eh, en el caso de que se pudiera hacer, tendríamos que hacerlo separándolo entre lo que nuestra cultura nos ha dicho eternamente, que es un guaso y es un roto. Veamos si es cierto, pues, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la figura del guaso y cuál es la figura del roto? Conocimiento general nomás, no estoy diciendo que sean pelotas. ¿Ya? Guaso, alguien que viene del campo, es un campesino. ¿Y por qué contrario al roto? Porque no necesariamente un guaso tiene que ser, ¿cómo es esto? Mal educado. Ya. Mire, tiene mucha razón, pero no tiene que ver con lo de campesinos. Vamos a leerlo. ¿Quién se ofrece a seguirlo leyendo? ¿Están cercanos? Sí. Ya. ¿Quién quiere seguirlo leyendo? ¿Algún que se ofrezca para obligar yo? Chicos, ¿están o no están? Esteban, ¿se va a ofrecer? Ya Bueno, yo lo leo. yo leo. Pucha, Oye. Constanza, Ya, pónganse de acuerdo. ¿Quién? ya Connie, tú. Listo. Pucha, Apaguen los micrófonos, por favor, excepto la Connie. Ya, una modalidad, ¿cierto? Sí. ¿Ley? Una modalidad posterior, a todas luces falsas, incubada en Santiago, pretende uniformar al chileno, desconociendo sus verdaderos caracteres de raza. La tesis no es nueva. Lastarria, santiaguino típico, dice, por ejemplo, el chileno no ve la naturaleza de que está rodeado, pero participa de su esencia, porque es monótono como ella, perezoso y terco como su mediodía, insensible como sus riscos. No es monótona la naturaleza de Chile, al contrario, es de una variedad desconcertante. No es perezoso y terco el chileno. Su adaptabilidad al medio en que le ha tocado vivir es milagrosa, pero se compenetra con él, guaso, o simplemente lo abandona para siempre, roto. Perfecto. Aquí tenemos nuevamente de que la idea de, de que, muchas gracias con todo esto, la idea que nosotros tenemos de que el chileno sí se puede uniformar, si puede ser solo uno, ¿de dónde viene?
chicos, ¿de dónde? Santiago. No entendí la pregunta. Santiago. Este es el clásico, mire, se lo voy a repetir. Este es el clásico ejemplo que menciona el autor, que dice en el fondo que esta idea de que nosotros podemos separar todo como a un solo chileno, como que no hay más chilenos que ese, es una idea totalmente santiaguina, ¿no? Es como que tiende el santiaguino, dice el texto, no lo digo yo, sí dice el texto que es el santiaguino el que tiende a hacer esto, al creer que como en Santiago pasa, en todas partes va a ser igual, ¿no? Eso es lo que plantea eh, el texto. Ahora, dice que el santiaguino promedio haría dos cosas, ¿no? O se penetra con esta imagen, con el guaso, o simplemente abandona esta imagen, que sería el roto. Ahora, ¿alguno puesto a pensar por qué será que Santiago muchas veces es más importante que el resto de Chile? ¿Se han puesto a pensar en eso? Se supone que en Chile están la mayoría de chilenos que en las demás partes, ¿o no? En Santiago, claro. Sí, pero mire, Claudio, lea el siguiente párrafo, por favor, solo para que le quede claro la idea. Claudio, léalo. El Aquí mismo. último. Sí, ese es último. Santiago unificó artificialmente a Chile, como si el norte, el centro y el sur fuesen iguales. Trató de nivelarlos por medio de una política uniformadora. Y, en realidad, el guaso económico y el roto ¿qué dice? Dilapador. Delipador. Dilapador son los Sí, personajes centrales del drama social de Chile. siga. Aunque lleguen sus descendientes, asistan a escuelas y liceos y lleguen a la Universidad. universidad o se les haya enriquecido por los... A ver, espérate, que lo tengo acá en el computador. Me estoy enredando solo. Estoy medio En pili. todo caso, porque no le... Ya. Universidad, o se hayan enriquecido. No sé, Por los avatares. De la fortuna. avatares. Siempre aparecen, más o menos disimulados, los rasgos que acabamos de mencionar. Ahí nomás, claro. Entonces tenemos cuál es el argumento. Mire, fíjese. El argumento del texto tenemos que Santiago tiende a hacer esta idea de poner todo como un arquetipo. ¿Por qué? Porque artificialmente ellos tienen la idea de que une Chile, como si de alguna manera el centro, el sur y el norte fuesen todos iguales. Yo supongo, chicos, que ustedes, conociendo y lo que han viajado, se han dado cuenta que en el norte, el sur y el centro no es igual, ¿cierto? Supongo. Se han dado cuenta, ¿no? Es más, supongo que ustedes viviendo dentro del centro de Chile se darán cuenta que cuando ustedes se paran Valparaíso, Viña, el chileno promedio no es igual que el que habita en Calera, Quillota, y el Calera, Quillota no es igual que el que habita en los Andes y San Felipe. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí. Perfecto. De hecho, el texto va un poquito más allá y ahora por fin, ahora que Vicarax se había comentado, justamente la idea, por fin vamos a saber cuál es la idea del guaso y del roto. Esteban, ahora sí. Ya, ¿y de dónde? ¿Tipo enemigo? Enemigo, sí. Ya. Enemigo de reformas, el guaso. Revolucionario, el roto. Obstinado y creyente, el primero. Ateo y respetuoso, el segundo. Ay, no, espérate. La derecha, la izquierda de Chile los encuentra en sus filas antagónicas. Entre ambos, ¿qué dice ahí? Acomodaticia. Acomodaticia y cauta. Vegeta una clase media que busca en vano su posición en la vida chilena. Perfecto, para ahí, mire. ¿Cuál es la idea más predominante entonces? Muchas gracias, Esteban, para que usted entienda el texto. La idea más predominante en Chile entonces estaría separado en dos. El guaso va a ser entendido entonces no como el gente solamente de campo, sino como la persona de campo pero que posee tierras, que tiene poder, ¿cierto? No he entendido el guaso como la figura de guaso campesino, sino entendido como la figura de este guaso que tiene aperos, ¿no? Que tiene caballos, que tiene carruajes. ¿Se entiende la idea? De hecho, si se pone a pensar usted, cuando llega el 18 de septiembre y llega alguien vestido de guaso, ¿cómo llega? ¿Llega vestido como campesino? No, po.
¿Se dieron cuenta, no? Al revés, llega vestido con todo el apero como estos patrones de fondo, ¿no? Ahí tendríamos la figura del guaso en contrario a la figura del roto. ¿Quién va a ser el roto? ¿O cómo va a ser el roto? Desordenado. Sí, desordenado. De partida va a tener una condición económica mucho más baja. Esto se entiende, ¿no? De hecho, aquí veo que Maxi dice la política. Sí, tiene que ver con política. De hecho, hasta el día de hoy, si se pone a pensar, hay gente que todavía sigue batallando en la pelea de izquierda o derecha, que en el fondo es lo mismo de Guaso y Roto, si se pone a pensar. Es lo mismo. Sí. Podríamos debatir si es escrito o no. Lo importante es que el tipo piensa que en el fondo estas dos voces eh, conviven. Va a anotar en su cuaderno entonces, la tesis es que no se podría hacer un arquetipo, como decíamos, eh, pero sí podríamos imaginar que Santiago cree en dos tipos de chilenos, que era lo que planteaba el texto, y los argumentos que presenta son que eternamente se ha presentado la figura del guaso contraria a la figura del roto, ¿no? ¿Cierto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, sí se Sí. entiende. Ya, bacán. Para que vamos terminando ya, vamos a responder las siguientes preguntas. La primera, el chileno no ve la naturaleza de que está rodeado, pero participa de su esencia, porque es monótono como ella, perezoso y terco como su mediodía, insensible como sus riscos. ¿Qué quiere decir esto? De a uno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace Lastarria cuando él menciona eso? Abajo. El chileno no ve la naturaleza de que está rodeado. ¿Qué querrá decir esa frase? ¿De a uno? Voy a ver por si alguien escribe. Ya. ¿Qué querrá decir la primera frase que dice el chileno no ve la naturaleza de que está rodeado? ¿Alguno? ¿Alguna idea? Exacto, de hecho, si se pone a pensar, no pocas veces hemos dicho, o usted mismo se ha dado cuenta, de que la persona tiende a no darse cuenta o no a apreciar o no a encontrar la belleza dentro de la naturaleza que lo rodea, ¿no? Y eso es verdad, sabemos. Luego de eso menciona el texto, dice, participa de su esencia porque es monótono como ella, porque el chileno en el fondo es perezoso y terco como un mediodía, pero también es insensible como sus riscos. Sabemos lo que son los riscos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Riscos? ¿No? ¿Alguno se la juega? Porque es un risco. Te doy una pista, tiene que ver con altura, Son como los acantilados, como ¿no? un acantilado, muy bien. La única diferencia, muchas gracias Max, es que el risco, claro, al ser un acantilado, pero tiene una vertiginosa caída, ¿no? Por eso se habla de duro como terco. Ahora, pregunta para todos. Escríbanlo o díganlo, para que vamos terminando. ¿Qué figura se identifica usted? ¿El guaso o el roto? Tiene todo el derecho de poder decir con qué se siente más o menos identificado. Y si no me ¿Puedo hacer identifico con algo? ninguna, Por eso le digo, más o menos identificado. ¿Alguno quiere decirlo? ¿Con cuál se siente más o menos identificado? De hecho, esto es tan fuerte, chiquillos, que aquellos que sepan de historia o les guste la historia van a entenderlo inmediatamente. Hay dos padres de la patria que eternamente la gente discute sobre cuál es el más importante. ¿Cuáles son esos dos padres de la patria? ¿No? ¿Sí? Max, Claudio, que estaban hablando recién. La Kichi se quedó callada. Bernardo Higgins, o sea, Bernardo. Sí, Bernardo Higgins, ese es uno. Eternamente se ha dicho que el padre de la patria
Bernardo Higgins, que sabemos que no es O'Higgins, ¿no? Sabíamos, Yo ¿cierto? iba a decir Arturo Prat y José Miguel Carrera, pero creo que Ya, estoy va mal. cercano, va cercano, pero vamos hablando de los padres más antagónicos, más atrás todavía que Arturo Prat. Uno es Bernardo Higgins, y el otro, El Max dijo Lautaro. no, no, porque Lautaro no ayudó en la conformación de Estado en José Chile. Miguel Carrera. Ya, hay otro, ¿Sirve o no? Ramón sí, Freire. no, se fue mucho más adelante, más atrás. Ah. Pero sí, José Miguel Carrera, y te falta uno, Manuel Rodríguez. exacto. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Bernardo Higgins y Manuel Rodríguez, que eternamente se ha establecido? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Manuel Rodríguez era como más representante del pueblo, ¿no? Era Sí. como iba más a la guerra, a la pelea. Sí, de hecho, eternamente, si usted ve los titulares, los documentales y todo lo demás, plantean que, a diferencia de Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez siempre trató de quedarse con la gente. Participaba en las chinganas, andaba en las peleas, estaba en las batallas, mientras que Bernardo Higgins, en el fondo, una vez que accede al poder, se sitúa ahí y se olvida un poco de la clase. Ahora, para ser bien justo, hay que decir que José Miguel Carrera, Bernardo Higgins y Manuel Rodríguez más o menos eran de la misma población, digamos, porque los tres no tenían una realidad mala, también hay que decirlo. Pero ahí usted tiene la dicotomía, po, ¿no? Por un lado, la figura de Guaso, este valiente, esta persona con poder, con dinero, como lo representaría Bernardo Higgins, y por otro lado, la figura del Roto, de esta persona como del pueblo, más pobre, sin tanto acceso, como lo sería Manuel Rodríguez, ¿vio? Hasta en eso podemos verlo. ¿Con cuál se siente identificado? ¿Con ninguno? Dígalo, pues. Con ninguno. Max, ¿todavía ninguno? No, sí, ya me identifica. No pasa, no le digo que sea totalmente correcto. Con como te venía a decir algo. Cárcamo está. Sí, pero ya no quiero decir nada. Bueno, pero ya, ahí usted tiene para que lo pueda escoger. Ahora, chicos, no tiene nada de malo no identificarse con ninguno, como tampoco tiene nada de malo identificarse con algunos, ¿no? Da lo mismo. Profe, Ahora, cuénteme, Max. a Manuel Rodríguez lo mandaron a matar, ¿o no? Sí, adivine quién. Bernardo Higgins, po, ¿no? Exacto. 6. Este libro es un prólogo, en realidad no es un libro, es un prólogo. Eh, de un libro de cuentos sobre Chile. Lo escribe en 1955. ¿Alguno cree ustedes que podría seguir estando vigente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo creo que sí, sí, hay gente. ¿Por qué, Que Max? con otros términos más- Max, llegué hasta cuando usted dijo en otros términos y de ahí me perdí. sí, porque en la actualidad se ve esa imagen de como el flight, el roto, el pobre Eh, y la gente de alto poderío. Claro, que como que nos quedó en la mente, ¿no? De hecho, actualmente todavía seguimos pensando que el flight es contrario de una persona como el cuico, ¿no? Ahí tiene Es también. que, es que, profe, yo creo que va más ¿Usted? que nada ¿Mm? a ver, en los años, porque antiguamente el guaso era como el rico y ahora hay algunos guasos que lo tratan re mal. Sí, pues no. De hecho, en nuestros tiempos como que es hasta despectivo, ¿no? Así como mirando para abajo. Eh, pero siendo bien exacto, el Guaso, el que nosotros vemos como en el Bafona, en el inicio del Festival de Viña del Mar, en el inicio de los festivales, ¿no? Estos guasos con manta, con perneras, con todos los aperos tradicionales del guaso. Y por lo demás, Claudito, ahora que lo nombras, ¿alguno de ustedes sabe cuánto cuesta comprarse ese traje? Súper caro, ¿no? Es Son súper muy caros. caro. Entonces, por lo demás, cuando uno piensa Guaso como campesino, claro, pues después lo piensas mejor y es súper caro. O sea, yo te digo que una espuela medianamente buena de riel no te bajará de los 120, 140 mil pesos. Solo la espuela. ¿Se entiende, no?
Y de hecho, si te pones a pensar en los ponchos, ¿usted sabe cuándo puede llegar a costar una manta, un poncho? Pongan un precio. ¿Cuánto puede llegar a valer un poncho tradicional? ¿Como 500.000 pesos? Eh, 650. 700. ¿Le Un pongo un millón. ejemplo? ¿Le pongo un ejemplo? Sí, en serio, lo tenían que estar pensando porque lo pueden buscar. ¿Se acuerdan el Festival de Viña cuando salió el Nico Saavedra y se vistió? Si no lo han visto, búsquenlo en internet porque está. Sale vestido con un poncho cuando está decorado. ¿Ustedes saben cuánto cuesta ese poncho que usa él en esa festividad? Sale 2 millones de pesos ese poncho. Porque es hilado a mano, es hilado con alpaca o vicuña, no recuerdo, y está hecho en el norte de Chile, por lo tanto es totalmente exclusivo porque absolutamente nadie lo tiene. 2 millones de pesos. ¿Te das cuenta? Entonces, de nuevo, ¿el Guaso será entonces el campesino que nosotros pensábamos? Claramente no. ¿Vieron? Bueno, Esteban, yo también pienso lo mismo sobre mí. Eso. Eh, ¿Estamos de acuerdo o no? Y terminamos. ¿Estamos de acuerdo con la frase Santiago no es Chile? ¿O no estamos de acuerdo con Sí. yo también. Yo también y profundamente porque he estado tengo la suerte de haber conocido harto de Chile y no, Santiago no es Chile. Y de hecho, en el propio Santiago tú ves las distintas representaciones de Chile dentro de Santiago, ¿no? Sí. Bueno, eso, les tincó la clase de hoy, fue mucha discusión. ¿Está acá? Es que tienen que entender también, chicos, que las clases se dividen justamente en eso. No todas las clases van a hacer algo, ni todas las clases van a hacer estar opinando. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos que los ensayos se dividen entre estructura externa y interna. Aprendimos que la estructura externa siempre es introducción, desarrollo, conclusión, indistinto del tema, de la asignatura, de la ciencia. Siempre lleva esa estructura, siempre se presenta una tesis o una hipótesis en la introducción y siempre en el desarrollo con los argumentos. Pusimos como ejemplo el texto de que Santiago no es Chile y el arquetipo de chileno no puede ser creado. ¿Ya? Otra cosa que vimos en la clase, sí, que no olvidaran que el control de lectura tienen que adjuntarlo a más tardar hoy día. Benjamín Cáceres, sí. ¿Quiere hablarlo frente a todos o me quedo conectado para que después me cuente? Sí, sí. De hecho, hay ropas que son mucho más caras de lo que usted piensa. Usted, si hasta el momento pensaba Esteban que Bad Bunny se vestía caro, replantéeselo. Máximo, ¿qué le va a pasar? Profe, ¿Sí? ¿después podemos hablar algo en vivo? Sí, Por favor. no hay problema. No, jamás voy a cambiarlo, Maxi. Yo soy como los argentinos. Me cambiaré hasta de política, pero de equipo nunca. No, eso. Ya. Chicos, antes de despedirnos, ya que aprendimos todo y desearles una excelente tarde, una muy bonita semana, recordarles que pueden confiar en mí cualquier situación que necesiten. Eh, y lo otro es que voy a dejarle un minuto antes de despedirnos para que me puedan ejecutar alguna pregunta acerca del libro. Que todavía hay alguno que no entiende justo la pregunta 2, la pregunta 1, o hay una cosa que por ahí le cuesta, ¿me entiende? Para que pueda decirlo ahora. Ujú. ¿Alguno? ¿No? ¿O está todo clarito con el libro? Con la prueba, perdón, la que tiene que adjuntar el día de hoy. ¿No? ¿Todo clarito? Perfecto, chicos. Entonces, lo Profe, despido. ¿Quién? ¿Tabata? Tabata, la escucho. ¿hasta qué hora da plazo? Le puse al programa, Lirmi, que era hasta el día de hoy. Que yo supongo que es durante todo el día hasta la noche, supongo. La verdad no sé porque como ahora no soy yo el que recibo, sino el aparatito. Todo el día. Araxi, cuente.
Ya, la pregunta 2. Supongo que a todos les sirve esto. Sí, las religiones sí. En la pregunta 2, en el fondo, tiene que poner que hay una división de clase social que se ve alrededor de todo el texto, ¿no? De todo el libro. De hecho, ahí no sorprende a nadie. Supongo que todos se dieron cuenta de eso. Hay una división bien marcada frente a las clases sociales. Y cada clase social, la clase social más alta y la más baja, están fuertemente diferenciadas también por temas religiosos, ¿cierto? Si alguno aún no logra captar el tema de la religión y de las clases sociales, eh, busque información sobre la procedencia de los personajes. Porque claro, ya estamos todos claros que llega el obispo, por lo tanto ya ahí hay una clara. Pero la otra tiene que ver con la procedencia, la ascendencia de los protagonistas. Eso. ¿Perfecto? ¿Todo bien? Genial. Chicos, ha sido un tremendo gusto verlo a cada uno. Eh, los quiero infinitamente. Ojalá que esto pase para poder vernos y establecer cosas juntos. Un gran saludo también a sus apoderados. Estuvieron bien contentos en la reunión pasada. Cualquier situación que necesiten, confíen en mí. ¿Ya? Eso. Y perdón si me demoro en contestarle, porque a veces de verdad recibo muchos correos. Ya, eso. Me quedo entonces con las personas que quieren hablar conmigo. ¿Ya? Voy a detener la grabación. Ya, chicos, que estén muy bien entonces.